En estos últimos días, en las revistas internacionales, en las universidades, se habla mucho de la geopolítica mundial y de la economía mundial. Y se plantea el tema de que las grandes potencias, Rusia y Estados Unidos, de la bipolaridad, ya no tienen la misma vigencia. Aparecen nuevos factores en el sistema internacional. Por ejemplo, la Unión Europea, que tiene una fuerza de 27 países y además buscando nuevos socios en el sur. Y el sur global, que viene teniendo cada vez más importancia, particularmente con la presencia de Brasil y el liderazgo de Lula, e igualmente con China y el ascenso tecnológico y económico. De allí que el presidente de China, Xi Jinping, dijo en una llamada telefónica a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que los dos países pueden dar el ejemplo de autosuficiencia en el sur global en momentos de retos comerciales y geopolíticos. Y además, el sur global tiene recursos, reservas, materias primas y necesita de la cooperación, de allí la importancia de la integración en el caso de América Latina y en general del tercer mundo. Conversación telefónica entre Xi Jinping y Luis Ignacio Lula da Silva. Según la agencia estatal de noticias Xinhua, el presidente de China le aseguró el martes a su homólogo brasileño que sus países pueden dar ejemplo de autosuficiencia en el sur global, en momentos de retos comerciales y geopolíticos. Xi también le dijo al mandatario latinoamericano que las relaciones entre China y Brasil se encuentran en su mejor momento. La presidencia brasileña indicó en un comunicado que la conversación duró aproximadamente una hora, durante la cual Lula y Xi discutieron sobre varios temas como la guerra en Ucrania y la lucha contra el cambio climático. En los últimos meses, ambos líderes han tratado de presentar a sus países como firmes defensores del sistema comercial multilateral, en marcado contraste con la ofensiva arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. La llamada se produjo pocas horas después de que Trump anunciara otra prórroga de 90 días a la tregua arancelaria que mantiene con Pekín. Lula había indicado la semana pasada que planeaba hablar con los líderes de India y China para estudiar una respuesta coordinada a los gravámenes estadounidenses. La semana pasada, el fin de semana, asistimos en la Universidad Latinoamericana y del Caribe a una conferencia dentro de los programas de la Academia Diplomática Euroamericana y se hablaba sobre el Medio Oriente. Escuchamos la conferencia de la profesora Isabel Frangí sobre la importancia de los estrechos en el mundo, esos corredores de agua que facilitan el comercio internacional. Recordamos que cuando Irán estaba en guerra con Israel, en esa guerra que afortunadamente pudo frenarse, uno de los temores de la sociedad mundial era el cierre del canal que separa a Irán de los países árabes y además la posibilidad de que el canal de Suez también tuviese alguna situación en esta guerra. Pero en el caso de Hormuz, ese estrecho, pasa por allí el 20, el 30% del petróleo mundial. Por eso la importancia de la neutralidad de esas vías internacionales. Y en el caso de Panamá, pues el presidente panameño ha sido muy claro. José Ramón Mulino defendió que la neutralidad del Canal de Panamá es un mensaje directo al homólogo estadounidense Donald Trump, que ha amenazado con recuperar con vía interoceánica por la fuerza una supuesta influencia de China que dice el presidente Trump tienen allí y por lo tanto Estados Unidos quiere tener soberanía. Cosa absurda, el canal tiene su propia soberanía de Panamá y naturalmente el presidente Trump no solamente es Panamá, es México, donde también ha amenazado territorialmente y sobre todo a Canadá, su aliado histórico, permanente. De allí la importancia de los pasos de agua en el mundo, como es el caso de Hormuz o el canal de Suez, y así otras reuniones y sitios internacionales vienen afirmando la libertad de navegación para el comercio internacional en esas vías. El presidente panameño José Raúl Mulino defendió el lunes en la ONU la neutralidad del Canal de Panamá, en un mensaje velado a su homólogo estadounidense Donald Trump, que ha amenazado con recuperar esta vía interoceánica por una supuesta influencia de China. Estados Unidos y China son los dos principales usuarios del Canal de Panamá, que gestiona el 5% del comercio marítimo mundial, lo que le confiere una vital importancia económica y geoestratégica. Mulino se refirió al canal durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a la prevención, la innovación y la cooperación internacional para abordar los desafíos que enfrenta la seguridad marítima. Nuestro canal es la demostración que su neutralidad es un aporte fundamental a la paz mundial y al desarrollo del comercio internacional. El tránsito seguro de todos los buques en tiempos de paz como de guerra es garantía de seguridad a la navegación del mundo.
Inaugurado en 1914, el Canal de Panamá fue construido por Estados Unidos y entregado a los panameños en diciembre de 1999 en virtud de tratados bilaterales. Pero por los puertos del canal la presencia de empresas chinas es muy elevada, por eso es el foco de preocupación del gobierno de Trump, que ha amenazado con retomar el control de esta vía interoceánica. Las expansivas e ilegales reclamaciones marítimas de China y sus acciones agresivas demuestran su amenaza a la seguridad marítima y al comercio. Estados Unidos rechaza dichas reclamaciones y apoya a los reclamantes frente a las acciones provocativas e intimidaciones de China. China enfatizó que Panamá ha gestionado el canal de manera constante y efectiva, haciendo contribuciones significativas al transporte marítimo y comercio global. Además, señaló que siempre ha respetado la neutralidad permanente del canal y que apoya firmemente al país centroamericano en la defensa de su soberanía sobre el canal. Por su parte, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vázquez Morales, recordó que en los 25 años que lleva bajo administración panameña, el canal ha doblado su capacidad, ha ampliado sus esclusas y ha mejorado su seguridad. Con las necesidades del planeta. Casi 100 años antes, Simón Bolívar, visionario, extraordinario, antes de que existiera lo físico en el Canal de Panamá, había previsto lo que pudiera ser un canal como ese, incluso invocaba lo que fue Corintio para los griegos y naturalmente los gobiernos posteriores trataron siempre de tener la autonomía para América Latina de esa vía fluvial, pero naturalmente entre los dos océanos la única vía era la de Panamá, que extraordinariamente sirve al comercio internacional. Donald Trump se equivoca cuando quiere pretender soberanía sobre estados y territorios que son de dominio internacional o de estados con su soberanía histórica y su permanencia a ese estado. Por eso hoy nos preocupa también una situación nueva con un canal ya no marítimo sino terrestre entre Azerbaiyán y Armenia, dos países que estaban permanentemente en guerra y que tenían que recurrir a Rusia o a Turquía para arreglar sus problemas, pero el presidente Trump se metió en el medio y ha logrado unir a esos dos países y pedirle a Estados Unidos elaborar rutas de intercambio que además preocupan mucho a los rusos por cuestiones de soberanía y a Irán en una situación mundial de la geopolítica compleja. De allí que antes de despedirme del programa queríamos hacer un comentario final sobre este tema internacional que, aunque lejano a nosotros, entra en la clave de lo que son los problemas geopolíticos y en el ajedrez mundial. Muy buenas tardes, hasta un próximo encuentro. Por ahora, 3 presidentes, el azerbaiyano Ilham Aliyev. Igualmente a la Casa Blanca llegó para pedir el premio de la paz para el presidente estadounidense. Después del primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel y el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, el primer ministro camboyano Hun Manet también recomendó a Donald Trump para el premio, pero lo hizo a distancia en una carta dirigida al Comité Nobel de Oslo. Realmente es interesante considerar cuando estos presidentes, sobre todo de Azerbaiyán y Armenia, llevaron a un acuerdo y a un diálogo bilateral sin el engorroso patrocinio de Rusia, Turquía o Irán, fue los Estados Unidos quienes aprovecharon varios factores que estaban transformando profundamente el contexto político regional. Porque la guerra en gran escala en Ucrania y el debilitamiento de la influencia de Rusia e Irán, preocupado por otros asuntos urgentes y el nuevo rol de actores como Turquía y China, esta combinación de factores condujo a una situación única en la historia de Armenia y Azerbaiyán. Muy bien el presidente Donald Trump, controlando como pacificador entre Armenia y Azerbaiyán una región muy importante, y el viernes 8 de agosto, al reunir al primer ministro armenio Nikol Pashinyan y al líder azerbaiyano Ilham Aliyev en Washington, el presidente Trump organizó un sumo cuidado a la firma de una moratoria que podría cambiar la situación geopolítica en el Cáucaso Sur. Lucharon durante 35 años y ahora son amigos y lo seguirán durante mucho tiempo. Declaró al término de la ceremonia en la Casa Blanca el presidente Trump. Firmado por los 3 líderes, el acuerdo prevé la creación de un ambicioso corredor de tránsito ferroviario, un corredor vial, otro energético con oleoductos y gasoductos y con las nuevas tecnologías digital con fibra óptica, que va a conectar a Azerbaiyán con su enclave en Nikichavén, vecina de Turquía, a lo largo del tramo 32 kilómetros que atraviesa la provincia armenia de Shunik, frontera con Irán, denominado la Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional. Este proyecto nuevo le da a Estados Unidos una vigencia en esa zona que puede molestar a Rusia y a Irán, y es un acceso más a la geopolítica, porque Armenia y Azerbaiyán, enemigos permanentes, aprovechando el debilitamiento de Moscú en el Cáucaso, Estados Unidos va a dejar su huella firmando el acuerdo que prevé la creación de esa megaautopista construida por empresas privadas norteamericanas y reconciliando a dos enemigos hereditarios mediante la apertura de una nueva ruta de transporte
y dándole presencia a Estados Unidos frente a Rusia y frente a Irán. Es una nueva geopolítica mundial que nos obliga a reflexionar en otra oportunidad sobre esta zona, donde también se libran conflictos y guerras de distinta manera, pero en función del poderío norteamericano, ruso, chino y europeo.